con más de esta cita de éxitos a través de la señal de éxitos 93.1 Sonidos en Primera Fila. Me acompaña hoy en cabina el ingeniero Rafael Dabuen Silva. Él es ingeniero civil, miembro del Colegio de Ingenieros de Venezuela, también miembro honorario de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, y con él vamos a conversar sobre un tema bien interesante que tiene que ver con la construcción de obras para el uso del público, para el uso de masas, y pues cómo evitar accidentes en estos tipos de espacios, porque para nadie es un secreto que lo ocurrido en República Dominicana, en la discoteca Jet Set, ha sido pues la tragedia en el mundo del espectáculo más terrífica en los últimos 25 años. Y si bien la idea no es hacer leña del árbol caído, sí es importante tomar este tipo de experiencias, tomar este tipo de acontecimientos para que sean una especie de despertar, una cachetada a todos los que de alguna forma tienen que ver con la construcción, el mantenimiento y la supervisión de infraestructuras que pueden ser utilizadas por el público en general, para que este tipo de hechos no ocurran, porque recordando las palabras en la más reciente declaración de la hija de Ruby Pérez, para ella, según ella, no fue un accidente, sino negligencia. Y hay que diferenciar entre precisamente cuando hay un accidente, porque los accidentes pueden ocurrir, por muy lamentables que sean, pero ya cuando se pueden evitar, pasan precisamente a ser negligencia. Y entonces aquí yo quiero ir por el principio, ingeniero. Corríjame si me equivoco. Para uno construir una edificación, pues debe pasar por varios procesos. Tiene que ver con el estudio del suelo, el estudio del análisis del suelo. Tiene que haber unos cálculos en donde pues hay unas formas matemáticas básicas que manejan los ingenieros, donde parten de lo que es las bases. Las columnas deben tener una ubicación, una distribución y un tamaño dependiendo de lo que sea la magnitud de la obra. Se tienen que utilizar unas losas específicas según el tipo de estructura y según el uso que se vaya a realizar. Hay que medir incluso una especie de, como que sea digamos, determinantemente flexible en función de lo que es el movimiento natural que tiene que tener la estructura. En este sentido, también debe haber un estudio y un proceso para que haya un mantenimiento y una supervisión. ¿Cómo es este proceso y cada cuánto tiempo se debe hacer? Bienvenido a esta cita de éxitos. Muy bien, muchísimas gracias por la oportunidad nuevamente. Buenos días a toda la audiencia. Específicamente en el tema de la construcción de edificaciones, hay un manual específico que se utiliza en todos los países, que se debe determinar primero una permisología con una revisión de la alcaldía del lugar, en este caso. Para ello hay que consignar un proyecto de ingeniería, como usted bien lo acaba de relatar, con todas las variables posibles tomadas en consideración: resistencia del suelo, tipo de losas, uso de la edificación y demás otros factores que en ingeniería civil son básicos para poder dar dimensiones a las piezas estructurales que van a soportar lo que va a ser el esqueleto del edificio como tal. Entonces, a tales efectos, siempre en todo tipo de construcción, o por lo menos ese es el deber ser, en ciudades organizadas donde tenemos que tener urbanismo plenamente definido, tiene que haber una zonificación estratégica de cada uno de los lugares donde se va a construir, y a tales efectos viene el tema de la permisología. ¿Por qué quiero ser puntual con esto? Porque hay que tener una revisión específica de parte de cada una de las autoridades en las ciudades. Aquí ha habido un crecimiento desmedido y hay un poco de irresponsabilidad en ese sentido en autoridades, no de ahora. Estamos hablando de que históricamente ha habido crecimientos desmedidos, sobre todo en la ciudad capital, en las ciudades más centrales, donde se han hecho construcciones sin la debida supervisión, sin el debido proyecto tramitado, y eso trae como consecuencia catástrofes en determinado momento. Y aquí usted me está hablando de un elemento muy importante que tiene que ver con la zonificación, y aquí me quiero detener, porque en el caso puntual donde estamos, en Maracay, hay zonificaciones residenciales, hay áreas que son zonificadas como comerciales. Sin embargo, hemos visto cómo en los últimos años se ha pasado en zonificaciones o en áreas que estaban zonificadas como residenciales, pasan ahora a una modificación de zona, pero entonces una casa que estaba construida para que la habitara una familia de 5 o 6 personas, ahora es utilizada como un restaurante donde pues hay mayor peso, donde hay mayor circulación de personas. Esto no es un riesgo, esto no representa un peligro. Evidentemente que sí, pero ahí precisamente hay una ciencia de la ingeniería estructural
que últimamente ha estado muy en boga por la dinámica económica que existe en el país, se ha tendido mucho al cambio de uso de las estructuras. Ese ejemplo que está poniendo usted es muy evidente. Una casa que estaba originalmente diseñada para que habitara una familia, ahora es un restaurante. Eso evidentemente es un cambio de uso. Hay otro tipo de dinámica estructural. ¿Qué ocurre? Si en ingeniería civil y en patología estructural es posible todo lo que pase por un estudio previo de ingeniería. Si nosotros tomamos esa estructura, le hacemos primero que nada un estudio de cargas para ver si está en la capacidad de soportar ese cambio de uso, y paso seguido determinamos que pudiera, ¿cómo se dice? Que pudiera tomar ese cambio de uso, vendrían los refuerzos estructurales necesarios. No es lo mismo lo que usted acaba de decir, el uso de una vivienda, el uso de algo que ya sea público. Pero eso pasa por un estudio de ingeniería estructural. Eso hay que hacer patología estructural, hay que hacer pruebas de carga, hay que hacer ensayos de no destructivos, probablemente también haya que hacer ensayos destructivos y todo tipo de pruebas que puedan garantizar la seguridad del nuevo uso que se le está dando a la estructura. Pero aparte de eso, no solo interviene lo que es la estructura, porque también hay un tema de cloacas, de desagües, un tema del consumo eléctrico de la zona, un tema de vialidad que también puede afectar. Y cuando se hace esto, debería incluirse en ese estudio. Y pregunto yo ahora, usted con la experiencia que tiene como miembro además del Colegio o del Centro de Ingenieros del Estado de Aragua y del Colegio de Ingenieros de Venezuela, ¿eso se lleva a cabo? ¿Eso se hace? ¿Esos estudios se realizan? ¿Esa supervisión y esos estudios de patología se llevan a cabo en la actualidad en nuestro país, en nuestra ciudad? Eso está en el parámetro normado de que tiene que hacerse. Si se hace o no ya es corresponsabilidad directa de la autoridad en el lugar, de la autoridad urbanística. Si pudiéramos decir que hay que hacer, obviamente, estudios de las cargas de servicios y de todo lo que corresponde alrededor de un cambio de uso, estaríamos hablando de una permisología muy similar a cuando una obra se va a hacer nueva. Okay. Se tiene que estudiar también la capacidad de suministro y todo eso. Eso es directamente responsabilidad del ente regulador del crecimiento urbanístico de cada ciudad y de cada estado. Si se cumple o no se cumple no es nuestra función aquí venir a ser jueces de cómo se está trabajando. Nuestra función es técnicamente darle explicación y orientar a cada uno de los entes de lo que se tiene que hacer. A los entes, pero también a los ciudadanos que están invirtiendo en un comercio porque le interesa pues que se realice ese estudio y esa verificación para que luego no pase por eventos trágicos o consecuencias que lamentar. Y acá le pregunto, una vez que se hacen estas modificaciones, se debería hacer esta evaluación de la infraestructura. ¿Cada cuánto tiempo se debería hacer supervisión y mantenimiento a un edificio, a una casa, a un teatro, a una panadería, a un local comercial X? Bueno, en teoría eso tendría que ser mínimo anual o en un periodo que se pudiera determinar. Lamentablemente en Venezuela no tenemos una norma de mantenimiento, tenemos una norma de construcción que nos dice cómo se hacen las cosas, pero no tenemos una norma específica que englobe toda la construcción. Sí hay actividades específicas que requieren mantenimiento y lo explican en sus manuales, como las impermeabilizaciones probablemente, como los frisos, los acabados de piso. Ahí los fabricantes tienen en sus catálogos unas instrucciones de mantenimiento, pero no hay una norma venezolana que todavía dé la posibilidad de tener un manual completo de mantenimiento de cada uno de cada uno de los componentes de la estructura. Y en ese sentido también tenemos que nosotros como parte técnica orientar a los entes a que se necesita hacer una gestión de mantenimiento previa. De hecho, mantenimiento es estudio de cuarto nivel. Hay personas que se encargan de estudiar el mantenimiento de determinadas áreas en determinadas cosas. En plantas industriales, todas las maquinarias tienen su manual de mantenimiento. Porque nosotros en construcción no lo tenemos esa adolescencia, y eso es parte también del legado que tenemos que dejar de aquí en adelante, viendo
los antecedentes que ha ocurrido en América Latina. Bueno, y lo ponemos sobre la mesa, es importantísimo evaluar este tema. Hoy conversando con el ingeniero Rafael Daboín Silva, él es ingeniero civil, y pues el tema de la construcción de obras para el uso público, bien sea masivo o incluso reducido, es fundamental, porque también hay otro elemento. Años atrás, en Maracay, pues se sintieron sismos. Hubo un caso donde, por ejemplo, infraestructuras en la urbanización Calicanto, si mal no recuerdo, un árbol cae, tumba una pared. Estos sismos pues afectan de alguna manera también las infraestructuras que, si bien los edificios, las casas, los comercios están realizados, están construidos bajo un cálculo que contempla este tipo de movimientos, pues cuando ocurre debe haber una supervisión de la estructura y de las bases, ¿sí o no? Es que tiene que darse un seguimiento total de cada una de las consecuencias que tuvo el evento sísmico en este caso, tanto sísmico como reológico. Por ejemplo, en el caso del Castaño hubo estructuras que fueron afectadas por la inundación, y veo que están reconstruyendo y no veo un estudio previo de cómo quedó el resultado de esa estructura después del evento. Después del deslave. Y de la misma manera ocurre cuando hay un evento sísmico. Entonces, el deber ser es, en cada uno de los acontecimientos que hay, evaluar un plan estadístico de reconstrucción. ¿Cómo digo yo evaluar un plan estadístico de reconstrucción? Tomar muestras representativas de las estructuras más afectadas para poder tener una evaluación integral de todo el entorno donde hubo la afectación directa del evento natural. Gracias, ingeniero, por sus conocimientos, gracias por compartirlo con nosotros en esta cita de éxitos. Y bueno, nada, las cartas están puestas sobre la mesa. Ojalá que en efecto se realice todo ese trabajo de evaluación patológica de las infraestructuras, de mantenimiento, de supervisión, para evitar que en nuestra ciudad, en nuestro país, se den tragedias que lamentar. Son las 10:27 de la mañana.